Seguimos aquí hablando de mascotas con animales en peligro de extinción. Hace algunos años, aquí en una avenida que se llama en la Ciudad de México, Ejército Nacional, atropellaron a un venado que nadie reclamó. Por supuesto, si salía el dueño a reclamarlo, pues iban a saber que era ilegal tener ese tipo de animales. Llámenos y platíquenos sus conocimientos o experiencias u opiniones al respecto. 5250-4918 y 5250-6497. Seguimos aquí con los especialistas y ahí vamos a hablar sobre precios de animales, pero para hablar sobre este tipo de precios, costo en estos animales, hay algunos que no están en peligro de extinción, como el león, como el venado, pero que no es permitido, no es legal tenerlos. ¿Qué diferencia o cuáles son los animales ilegales por peligro de extinción o porque están protegidos? ¿Qué hay al respecto? Ok, mira, las leyes ambientales contemplan varios estatus para las diferentes especies. No, una especie protegida es aquella, como el venado que mencionas, que su población no está en peligro de extinción, pero precisamente las autoridades lo protegen para evitar que llegue a estar en peligro de extinción. Hay otros estatus como especies raras, especies amenazadas, son aquellas cuya población empieza a declinar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, algunos loros, ¿no? Algunos mamíferos. Su población empieza a declinar, es decir, empieza a disminuir al grado de que se empieza a ver en amenaza de peligro de extinción, ¿no? Y la más grave de todas, precisamente peligro de extinción, es como el loro cabeza amarilla que mencionaba Vianney, que es un ave que ha sido tan demandada y tan castigada en sus poblaciones que está enfrentando precisamente peligro de extinción, y así es como la ley los diferencia. ¿Y los ¿no? costos? Los costos... Podemos hablar de cualquier costo, no es lo mismo que se la compremos al campesino, que es el que lo capturó en la palmera afuera de su casa, a que lo compremos en una tienda establecida que también llegan a vender animales ilegales, ¿no? Alrededor de 30,000 pesos. Puede ser de... Loro, cabeza amarilla. Hay gente que lo consigue en 500 pesos y hay quien te los vende mucho más caros, ¿no? Para mantenerlo no es tan caro, digamos, la alimentación no es tan cara como la de un lince, ¿no? O un león, como también... ¿Cuántos kilos de carne se come un león al día? Sí, bueno, un león para comer cantidad, ¿no? Lo caro, desafortunadamente, por ejemplo, un león no es caro, hay perros que cuestan más que un león, lo caro es las instalaciones, claro. Y ya luego el mantenimiento, y lo malo es que los compran pequeños, son muy bonitos, se pueden tocar, pero en cuanto empieza a crecer, y eso te estoy hablando de unos cuantos meses, en donde el animal, cero tocarlo, ¿no? Oye, Antonio, y ya no saben qué hacer con ellos. Justamente, a ver, ya vimos un llamado de atención para que se tenga cuidado en no comprar estos animales, pero ok, ya te lo regalaron, ya lo compraste, ya lo tienes, ni hablar, ¿qué tienes que hacer? Bueno, aquí lo ideal es buscar la información, asesorarse de personas especializadas o lugares especializados en cuanto a instalaciones, alimentación, todo lo que requiere para poderlo mantener bien, en buen estado, ¿no? Muchos de los problemas más frecuentes es por toda esa desinformación que hay, o no, la falta de información es cuando se enferman, no son las instalaciones adecuadas, la nutrición adecuada, y generalmente esos animalitos se llegan a morir, no se llegan a adaptar o se llegan a morir, ¿no? ¿Cuáles son las penas realmente? Por ejemplo, la gente no va porque le da miedo que las autoridades se den cuenta que tiene un animal ilegal, pero ¿existe una pena realmente como fuerte para aquellos a los que los apañen con animales? Sí. De hecho, hay que aclarar lo que es ante la ley fauna silvestre y fauna doméstica, ¿no? Una fauna doméstica, perritos, gatitos, un periquito australiano, o un cuyo, o un conejo, sin problemas. Y fauna silvestre es todo aquello que ha sido extraído de su medio natural y que no es por lo regular una mascota, ¿no? A partir de ahí entonces las autoridades protegen todo lo que es fauna silvestre, y entonces a quien sea sorprendido, bueno, pues habrá siempre una sanción que puede ir desde el decomiso y una pequeña multa, ¿no? Dependiendo del animal y si es reincidente, etcétera, hasta la privación ilegal de a la privación de la libertad, o sea, cárcel, y multas muy fuertes. Álvaro, ¿no? Antonio, y si yo soy vecina de alguien que sé que tiene animales o ya tengo conocimiento de alguien más, ¿qué hago? ¿A dónde hablo? Bueno, ¿Cómo denuncio? Hay instancias adecuadas, por ejemplo, eso va a depender de los animales que tengamos, pero bueno, está Semarnat, está Profepa, que son las encargadas de regular todos estos... 01800 Profepa, ¿no? Profepa. Okay, a ver, pero rápidamente, los loros cabeza amarilla.
Ya veíamos en las fotos los changuitos, que también son superín, Sí. pero están en peligro de extinción. Sí. Una de las... Decías hace rato, y por eso lo de renacuajos, señoritas, que también ranas Sí, muy pueden bien. estar en peligro de extinción y nosotros los compramos como si fueran tortuguitas, ¿no? ¿Qué De más goma, hay? De además, goma. ¿no? Así, ay. ¿Qué más? Pues de hecho, hablando ahorita de ranas, por ejemplo, los ajolotes, el famoso ajolote que hay aquí en Xochimilco, pues es un animal que es endémico de ahí y está en peligro de extinción, ¿no? Tenías razón, Yaney. Discúlpeme Entonces, por reírme, pero es que no de conozco hecho- a nadie con un renacuajo de mascota. Sí. Sí, de hecho estos animales se comercializaban culturalmente porque se comen, ¿no? Los hacen en tamales, etcétera, ¿no? Aquí, tamal, Sí, ajolote. caldos, etcétera. Pero la cuestión es que se ha explotado tanto que prácticamente había desaparecido casi, ¿no? Entonces es un animal protegido que de hecho se comercializa en algunos mercados, ¿no? Pero está prohibido comercializarlo, ¿no? Mayra Entonces, González, perdón, de la Cuauhtémoc, nos pregunta si el perico australiano está en peligro de extinción. No. Y Javier Push dice, no solo el mercado de Sonora es centro de distribución de estos animales, en la Huasteca Potosina venden estos animales, pero por necesidad, porque no tienen que comer. Híjole, es un caso Que muy, no es muy justificable difícil, pero no se la justifica. trata, es un delito. En el mercado Sonora y en esto que nos está mencionando Javier, vayan a Coyoacán. También. Y en Coyoacán están las jaulas, los pajareros con todos los periquitos, los canarios. Esos... O en Tepito, la O señora en Tepito, Cárdenas ¿no? nos dice, yo he ido a Tepito y he visto que venden aves exóticas y otro tipo de animales sin ningún control, ¿no? Aquí, Karina de la delegación Cuauhtémoc. Una vez de vacaciones en Puerto Ángel me llevaron a dar un tour. Nos encontramos a una tortuga y los cuidadores la mataron, la destrozaron para sacarle la hueva. Bueno, ya no tiene nombre eso. En esta zona pasa mucho eso, ¿no? Y Martín Suárez de Coyoacán, ¿qué tipo de animales tiene Jorge González Torres y cuáles son? Tiene un zoológico completo personal que incluso saca en algunas revistas de entretenimiento y miscelánea donde tiene los mismos los felinos, que tiene los changuitos, que tiene las aves exóticas. No sabemos si están autorizados, como dice, pero tienen zoológicos ¿Y personales. cómo sabemos? ¿Te dan un certificado? ¿Qué piden? Porque igual te dicen, oiga, joven, ¿y está certificado? Sí, ¿cómo no, güerita? Y entonces ya te vas muy contenta, pero necesitas Sí. un papel, ¿no? Ese es un punto bien importante que menciona Mariana. Todos queremos tener algún animalito, ¿no? Desde siempre hemos querido tener contacto. Entonces, si queremos comprar uno de estos animalitos, hay que pedir una factura. Una factura es indispensable y nos la tienen que expedir. Lo mismo la tienda que está en Perisur que lo mismo el mercadito, si es que es legal, ¿no? Esa es nuestra mejor garantía. Claro que hay que checar que lo que diga la factura es el animalito que nos están dando, ¿no? Ustedes como especialistas y que están metidos en este tema, ¿cuáles son los animales en peligro de extinción o ilegales que más frecuentemente llegan a encontrar o a saber de ellos en casas? Loros, lo mencionaba hace rato, loros, cocodrilos, leones, tigres, changuitos. Los changuitos están también muy en peligro de extinción, ¿no? Y está muy de moda tenerlos. Lo que la gente no sabe, lo que mencionaba el doctor Álvaro, el peligro es real de transmisión de enfermedades. Ellos son primates, nosotros somos primates, se nos puede contagiar cualquier cosa, Nos ¿no? gusta ¿verdad? Un cocodrilo, no entiendo, ni siquiera puedes convivir con él, ¿no? Bueno, compartir Es con lo que él. mencionabas del estatus, ¿no? Es mascota, Sí. wow. y muchas veces estos animales se acostumbran a determinado manejo, pero no les quita el hecho de ser peligrosos, que en un momento dado sí nos pueden atacar, ¿no? Tenemos una llamada. Fuimos a Veracruz de regreso, nos cuenta Jesús Villegas de Ciudad Neza, un carro golpeó una tortuga, recogimos a la tortuga para cuidarla, ahora le queremos donar al zoológico, pero no la aceptan. ¿Dónde pueden donar? También pasa Bueno, eso. hay que acercarse a la Semarnat. La Semarnat es quien finalmente tiene la autoridad para decidir el destino final de cualquier animalito, ¿no? Y ellos conocen, por ejemplo, pueden acudir, en caso de Puebla, a veces nos llevan a nosotros animales, a veces los llevan al zoológico, a criaderos. Ellos tienen toda la información para ubicar al animalito, ¿no? Y si quieren, vamos a un corte y ahorita regresando que nos den sus datos, usted por favor síganos llamando 5250-4918 y 5250-6497. Nosotros ahorita volvemos.